comenten dentro de un rato y así estamos más en familia. Entonces, Santiago Mata es un caso excepcional en la historia de la tertulia del casino, por el que yo sepa es la única persona que vuelve, porque normalmente como hay bofetadas para hablar aquí, pues solamente hablas una vez y hay punto y pelota. Y él vino hace unos años a hablarnos de un tema que él había investigado, porque contrariamente a tantos historiadores que firman libros en España, no digo que los escriban, no, sería excesivo, que no consultan fuentes y que ignoran idiomas extranjeros, el señor Mata pues sabe como 8 idiomas, alguno tan raro como el esloveno, el eslovaco, el serbio, el croata, el ruso, sabe también alemán, que muchos no lo sabemos. A mí me da mucha envidia, me da una envidia profunda, porque claro, él puede leer fuentes, y en esas fuentes pues lee algunos libros antiguos y tal, y recuerdo que hace unos años se encontró con un libro en inglés, que era un estudio norteamericano, que venía a demostrar que la famosa gripe española en realidad había surgido en los Estados Unidos y que había venido a Europa siguiendo los ejércitos norteamericanos durante la Primera Guerra Mundial. Claro, de eso se enteró el señor Mata porque puede leer en inglés un libro de 1920 y tantos en que viene la cosa referida. Y el motivo por el que repite, por el que está aquí, es porque ya saben ustedes que dijo Jesús que nadie es profeta en su tierra. Y la peor persona para calificar, para estudiar, para indagar acerca de un amigo es otro amigo. Y como Santiago y yo somos amigos, yo no me había enterado de la profundidad de sus estudios acerca de los mártires. En la invitación que ustedes han recibido, pues evoco, me parece que son 6 títulos específicos que tienen que ver con los mártires, mártires de Inglaterra, mártires cristianos bajo el nazismo, holocausto católico. Hay otro libro sobre el tren de la muerte, que es un tren en el que iban cientos de personas, muchos de ellos religiosos, que fueron asesinados a principios del 36. También le dedicó un libro al obispo asesinado por la extrema derecha en El Salvador, porque era un hombre que se acercaba a los pobres y a los menos afortunados y por lo tanto había que asesinarlo, Óscar Romero. Y incluso tiene un libro que es una muy interesante biografía sobre Raimundo Lulio, que creo recordar, si no me falla la memoria, que también es mártir, ¿no? Bien. Entonces, un día yo decía, bueno, de la obra de Santiago Mata, pues yo conozco la parte histórica y conozco la parte, digamos, religiosa, las apariciones marianas, lo de los mártires, y un día me di cuenta, pero Luis, es el rey de los melones. Si es que resulta que estos libros sobre mártires están abordando un tema fundamental, que es el tema de la historia y la memoria. ¿Cómo recordamos las cosas? Entonces, si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué es para ustedes historia y qué es para ustedes memoria, probablemente cada uno me daría una definición algo distinta, o me diría lo que él percibe que puede ser. Yo estoy haciendo ahora una tesis sobre historia y memoria de Clara Campoamor, y estoy muy puesto sobre el tema, y lo único que he leído me dice que en realidad memoria es todo aquello que es evocación del pasado. Es una definición, puede haber más. Todas las formas que hay de hablar del pasado hacen parte de la memoria. Entonces, ¿qué sería la historia? Mi visión, que no tiene por qué ser la del señor Mata ni la de ninguno de ustedes, es que la historia es la memoria de los historiadores. Es una memoria muy peculiar. Es la memoria, digamos, que intenta ser profesional, más objetiva o menos subjetiva. Pero claro, estamos hablando de que la cultura occidental, es decir, cristiana, reposa sobre la memoria. El centro de la religión, de las distintas formas de cristianismo, es la Santa Misa. ¿Y qué se dice en la Santa Misa? Haced esto en memoria mía. Es una religión memorial. ¿Y qué son los mártires? Las víctimas cuya memoria honramos. Qué tema más interesante, por cierto, para Semana Santa. Yo no quisiera aplaudir al organizador de esta tertulia, en definitiva, creo que es un tema fascinante, porque ya la obra del señor Mata, los libros, cualquier autor, a partir del momento en que hace un libro, pues ya el libro no le pertenece, el libro tiene una vida aparte. Hoy nos honra con su presencia Mercedes Salvi.
que escribió también sobre otro mártir, sobre Tomás Moro, en su día. El tema de los mártires es un tema fascinante, porque hay cristianos que han martirizado a otros cristianos. Hay musulmanes que han martirizado a cristianos. Hay extrema izquierda, comunistas, que han martirizado a cristianos. Y extrema derecha. Y nacionalistas. Y regalistas, reyes que han martirizado a cristianos porque su poder quería ser. De hecho, el regalismo es parte de la persecución en Japón que ha estudiado precisamente el señor Mata. Y entonces la gran pregunta es, ¿no será que lo que une a tantas culturas distintas, a tantos poderes, a tantas formas de entender el poder, sea el odio a ese fenómeno que llamamos cristianismo? Fenómeno que no es precisamente reciente, 2000 años, no es ninguna tontería. Y es la esencia de Occidente. Entonces, yo antes de extenderme, sencillamente quiero decirles que la obra de Mata va mucho más allá de cada uno de estos libros. Porque, claro, no estamos hablando de... Voy a hablar de unos mártires en concreto. Por ejemplo, los mártires religiosos durante la Guerra Civil Española. Vale. Que no solamente los hubo, la inmensa mayoría fueron víctimas, digamos, del bando rojo, pero también hubo víctimas religiosas del bando azul, como Atilano Coco, que era un pastor protestante asesinado por los franquistas. Quiero decir que lo interesante de la obra de Mata es que va mucho más allá de los ejemplos. Es decir, estamos hablando de un fenómeno, el de los mártires, en distintas épocas, con distintos victimarios. ¿No es un tema fascinante? Sí. Y por eso, antes de seguir yo y de enrollarme, voy a dejar que don Santiago nos dedique sus palabras para que luego lo podamos freír a preguntas. Muchas gracias. Perdón. Antes de que me olvide. Anuncios parroquiales. En la próxima tertulia será sobre la historia del nacimiento de un país bastante importante que se llama los Estados Unidos. Cumplirá 250 años en un país independiente el año que viene, pero ya hace 250 años empezaron a pegarse con los ingleses con la ayuda de otro país que da la potencia que da la monarquía de Carlos IV. Bueno, pues yo creo que es, no, Carlos III. Yo creo que es interesante hablar del nacimiento de ese país en el que las monedas que circulaban eran pesos de plata españoles y que no podía haber sido independiente sin ayuda española. Y en mayo, la primera de las tertulias, tendremos, hablando de memoria, a Gutmar Gómez Bravo, que es un catedrático de historia muy interesante que acaba de publicar un libro que se llama Los descendientes, y en que es precisamente la memoria y la historia de una familia a lo largo de 100 años. Gente a la que le pasan cosas antes y después de la Guerra Civil. Gente aquí, y yo creo que es interesante tener a don Gumaro porque él también trata el tema de la historia de la memoria. Finalmente decirles que don Santiago Mata es una persona bastante única en el sentido de que se ha enfrentado a la secta del Yunque, él solito, sin contar con el respaldo de ninguna organización, de ningún partido y tal. Pero esta vida, cuando te enfrentas a los poderosos, hombre, conveniente llevar algo en las alforjas, tener algún tipo de apoyo. Bueno, pues él publicó un libro que se llamaba El Yunque en España, y luego el segundo se llama El Yunque y Vox, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así, ¿no? Entonces, y se enfrentó a ellos solo. No te enfrentes al público. No te enfrento al público, y alguno a lo mejor es del Yunque, no lo sé, pero vamos, si es del Yunque tiene todo el derecho a ser del Yunque o a tirarse por la ventana. Pero no es por el Yunque, es por Vox. Por Vox o por ustedes. En cualquier caso, el señor Mata también es la primera persona que dio la voz de alarma cuando unas sabandijas que eran Odyssey y Marín estaban devastando un pecio histórico arqueológico español submarino que era el de la Mercedes. La primer periodista que dio la voz de alarma fue Santiago Mata. Y yo creo que ya basta y que hable de él, por favor. Muchas gracias a Luis y sobre todo gracias a ustedes por venir. Y vamos a ir al grano. A ver qué vendo yo aquí. No vendo mi biografía, sino... No, los libros no.
Sí, yo le había hecho un esbozo a Luis, un poco grandilocuente, diciendo, bueno, vengo aquí, esto de que vamos a hablar de los mártires, porque es un tema que realmente tiene la solución a todos los problemas de España. No solo de España, sino de todos y cada uno de los aquí presentes. O sea, aquí nadie se va a ir sin... bueno, entonces dices, bueno, ¿y eso de dónde te lo sacas? ¿No? Claro, a mí no me parece que los mártires sean un tema trascendental, ¿no? Que dices, oh, estamos hablando todos los días de ello. A ver, que tenemos problemas graves en este país, eso sí somos más o menos conscientes. Pero no suele salir. Entonces, bueno, yo no he prometido que voy a hablar del tema del que se habla como solución, sino que lo es. Otra cosa es que lo estemos tratando, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, no es un tema del que se hable, es un tema bastante oculto o desconocido. La prueba de ello es que si uno pregunta a una persona ¿qué es un mártir? Pues yo por lo menos me trato con gente joven y no encuentro nunca a nadie que sepa lo que es un mártir. O sea, es un tema completamente ajeno a la cultura digamos, juvenil, ¿no? Entonces, bueno, y además encima añadimos que estás diciéndome que los graves problemas que tenemos en una sociedad que quiere triunfar, que quiere progresar, que quiere crecer, pero ahora mismo nos hemos asustado porque yo parece que que el crecimiento se iba a frenar, pero bueno, o sea, que es como el mantra, es decir, hay que crecer. Y me está diciendo aquí que la solución son unos tíos que perdieron, cuando hasta, iba a decir, es un poco fuerte, hasta el Atlético de Madrid quiere ganar la Liga, o sea, y tú me vas a poner aquí como ejemplo a unos perdedores, vamos, ustedes que perdieron la vida, vamos, o sea, que no es tan evidente. Entonces, bueno, claro, yo no puedo negar que estas personas perdieron la vida, pero podría decir en plan cursi, bueno, perdieron la vida, pero no perdieron su dignidad. ¿No? Pero es una frase completamente vacía, ¿no? No, es que, bueno, objetivamente, primero, no perdieron la vida. O sea, no es que no se les cayó por ahí. Es que me la olvidé. No la perdieron. Alguien se la quitó. O sea, que estamos hablando de gente que ha sido asesinada, ¿no? Por tanto, no perdieron la vida, no son perdedores en ese sentido. Y segundo, no perdieron simplemente porque alguien malo se la quitó, porque entonces, ¿qué mérito tienes? ¿Dónde está el mérito? Si simplemente es que el problema es que hay uno malo, pero ¿dónde está lo bueno, no? Me estás vendiendo aquí algo como solución, que no haya atracos y asesinatos a diario, pues ser asesinado no es un ideal, digamos, ¿no? Es decir, el problema está en el por qué. Estas personas, ¿por qué les quitaron la vida? En realidad, eso es lo de menos que les quitaron la vida. En realidad es que ellos no les quitaron la vida en sí mismos, sino por lo que ellos tenían. Es decir, ellos perdieron la vida, pero no perdieron su capacidad de hacer un bien excelente. Es decir, lo que está demostrando un mártir es que incluso en las circunstancias más insospechadas, donde ya crees que no cabe hacer nada, sí se puede hacer el bien. Es decir, que el mal siempre puede ser superado por el bien. Esto es un poquito teórico, no deja de ser teórico, pero esa es la realidad importante. No es el hecho de que te hagan mal, sino de que tú has superado ese mal. Que no has aceptado responder al mal con otro mal. En el caso de un mártir, pues muchas veces les tentaban para que renunciaran a la religión o hicieran una blasfemia. En fin, acompáñame en el mal que quiero hacer o vas a ver, ¿no? Y bueno, pues yo te doblo la apuesta. Yo voy a hacer algo mejor, que es que te voy a superar a ti. Voy a superar el mal que tú eres capaz de hacer, y que no puedo negar que lo vas a hacer porque me vas a matar, pero yo te voy a perdonar, ¿vale? Yo no voy a dejar de hacer el bien que hago, en este caso pues no voy a renunciar a la religión, pero además te voy a dar una muestra de que puedo más que tú, porque yo además te voy a perdonar. Es más, te voy a agradecer eso que haces. Eso es lo que supera, porque simplemente el hecho de que haya gente que mata a otra gente, eso es un callejón sin salida. ¿Se entiende? El mártir tiene que aportar algo. Y claro, uno dice, bueno, y yo también al principio quería poner una frase que es la de la oreja de Malco. Porque efectivamente los mártires los recordamos como personas que han imitado la muerte de Cristo,
ofrecido su vida, que han aceptado la muerte, pero además de una forma excelente, pues como Cristo también, su primera frase es perdónales porque no saben lo que hacen. Pero yo quería fijar otra frase que dijo Jesucristo cuando le capturaron. San Pedro sacó la espada. O sea, San Pedro estaba dispuesto a defender los derechos de Dios, a la justicia, o sea y Jesucristo le dijo que él no quería defenderse. Y le dijo, después de que hubiera cortado la oreja de Malco, mete la espada en la vaina. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Pero no acabó ahí, sino que después él curó la oreja de Malco. Es decir, que el mártir no solamente no hace un mal, no se enfrenta al mal no se defiende, sino que cura el mal del otro. O sea que es beneficioso para el propio asesino en este caso. Si quiere, no sabemos si Malco ha sido cristiano o no, pero tuvo su oportunidad, ¿no? O sea, se benefició. Y bueno, entonces por eso decía yo que a mí, desde que estudié más a fondo los mártires en este libro de Holocausto Católico, claro, yo cuando empecé esta investigación venía de hacer la del test de la muerte, que también fue un poco casual, yo no tenía una intención de estudiar, sino que fue por casualidad, por un detalle, digamos, casi anecdótico, que leyendo un libro vi que eso decía César Vidal, que había sucedido en Villaverde, y como yo hacía poco que vivía en Villaverde, dije, ¿en Villaverde esto? ¿No había sido en Vallecas? Porque me sonaba de cuando estudié historia, que había habido una matanza de un tren en el pozo del tío Raimundo, era un poco lo que si no vives ahí, no te das cuenta, pero claro, cuando vives en Villaverde dices, oye, ¿cómo que aquí? Entonces dije, a ver, o sea, solamente por la curiosidad de dónde exactamente, porque, a ver, pero ahí me topé con esos ejemplos de mártires y luego, pues cuando empecé a leer este libro, hombre, desde siempre yo creo que los españoles estamos frente a un mal histórico que es la guerra civil, que si no es el peor de los males, sí es el que más huella ha dejado y somos conscientes que buena parte de la división social política que hay en España, si no surge, por lo menos se ahonda y se perpetúa a raíz de la guerra civil. Entonces siempre el historiador, con ese deseo de decir, ¿nos servirá para algo? ¿La historia servirá para tapar este abismo, para volver a unir a los españoles? Y al final dice, bueno, vamos a olvidar, ¿no? Mejor olvidar. Es decir, que hay una opción que es, si la historia sirve para algo, pues empleémosla, y si no sirve para nada, olvidémosla. Entonces, desgraciadamente, los españoles somos más de olvidar. ¿Por qué? Bueno, la solución de la transición fue olvidar, olvidemos y ya está. Pero no ha funcionado. Alguien nos volvió a recordar que alguien había matado a Ada y otra vez a quién mató, a quién empezó, a quién mató, a quién... Claro, si toda la cuestión fuera quién mató primero, pues no saldríamos de ello. Y ahí es donde, digamos, que yo al estudiar eso, al ver, no estudiar, sino ver las vidas de estos mártires, pues vi que efectivamente llevamos 100 años buscando una solución y la solución estaba ahí, en el mismo momento. Hay gente que la encontró en el mismo momento en que sucedía esa división y ese odio. Digamos que apagó el odio cuando estaba todavía empezando el fuego, ¿no? Nosotros ahora tenemos un incendio de proporciones bíblicas y ya no sabemos por dónde empezar. Pues esta gente, en el mismo momento en que les mataban, supieron superar ese odio. Yo voy a pasar a través de no lo esquivo, no esquivo la muerte, recibo ese odio, lo odio me impacta, me causa un daño evidente, pero lo puedo remediar si es mayor el amor a Dios y es mayor la capacidad de perdonar. Y eso es lo que, cuando uno lo ve, no en teoría que lo estoy contando aquí y tal y cual, sino que lo ve en un caso y otro caso y otro, y dices, esta gente, ¿de dónde sacaba esta fuerza? Y ahí también interviene, digo, no es que diga yo que solo los católicos son mártires, pero el que prueba con ese gesto de superar el odio, que es capaz de superarlo y de vencerlo, ese se hace católico. Es decir, ese está probando que Dios está actuando a través de él. De hecho, la Iglesia no pide milagros para beatificar a los mártires. O sea, si tú demuestras que una persona ha muerto mártir, ya no necesitas probar que está en el cielo.
ya está probado. O sea, el hecho mismo del martirio es imposible, es un milagro. Es imposible con las fuerzas humanas perdonar. Entonces, digamos que, por eso digo lo que he dicho, la afirmación inicial de que les voy a vender, pero no es mío, ¿eh? no es una solución humana, les voy a vender que esto es posible, ¿no? Y que esto lo han hecho mucha gente. Vale. Y eso lo he visto primero en el caso de España, ¿verdad? Y luego en todos los demás casos. Siempre al final dices, esto es inexplicable si no hay una fuerza que supera el odio, que es ni siquiera fuerza humana, porque el odio en el fondo es incluso más fuerte que los hombres. Nos puede, ¿no? Nos puede, incluso aunque queramos superarlo, o sea, tiene una raíz incluso sobrehumana. Si fuera solamente una cuestión humana, pues efectivamente, como diría Sócrates, será cuestión de enseñar a la gente que hay que dejar de odiar y aprenderíamos. ¿Por qué no? Pero no, es imposible. Bueno, es imposible desarrollarlo por completo, pero es posible vencerlo. Ese es un poco el misterio, ¿no? El misterio que está resuelto, que afortunadamente está resuelto y lo vemos a diario. Después, a ver, yo quisiera también hacer algunas concreciones, y claro, también es verdad que los mártires se mezclan y entonces no nos podemos defender, porque claro, me estás proponiendo que nos rindamos, esto es poco práctico, porque claro, entonces si nos atacan en una guerra, nos rendimos, renunciamos a la defensa. Esta es la cuestión, ¿no? El cristianismo es una religión de cobardes. Esto, por ejemplo, sí aparece, es decir, la justicia entonces no existe, tengo que permitir la injusticia, esa es la cuestión. Simplemente apelo a una justicia futura, pero mientras tanto que me maten, ¿no? ¿Y mi familia qué, no? Claro, es decir, yo lo que digo aquí es que la Iglesia siempre ha aconsejado el martirio, pero no obliga. El martirio no es obligatorio, es aconsejado. Jesucristo lo hizo, pero eso no quiere decir que sea obligatorio. Los cristianos vamos, como hacían los mártires cordobeses, ¿no? De ir ahí al califa e insultar a Mahoma, ¿no? Pues si me vas a matar, pues, si insultar a Mahoma implica pena de muerte, aquí estoy yo para decir que Mahoma es un... Y entonces, ¡buah! El llamado movimiento martirial de Córdoba, que no han sido beatificados porque eran temerarios, ¿no? Porque es temerario acercarse demasiado al perro, ¿no? Te muerde, ¿no? Entonces, oye, si te puedes mantener al margen, no provoques, ¿no? Pero al contrario, yo no tengo derecho a defenderme cuando me atacan injustamente, tengo que dejar que el ladrón me robe. Esta es la cuestión. Entonces, claro. Entonces digo, la Iglesia no obliga al martirio, lo recomienda, pero lo deja a la decisión de cada persona. Es decir, que existe el cuarto mandamiento, que es obligatorio proteger a la familia, y los padres tienen que proteger a sus hijos, y los hijos a sus padres, y tenemos que pagar los impuestos y defender al Estado, y si el Estado me llama, me moviliza, tengo que acudir a la movilización, y si hay que gastar en armas, se gasta, y no puedo decir que esto es... Sí, es decir, que el cuarto mandamiento es el cuarto mandamiento, pero cuando preguntaban a Jesús cuál era el primer mandamiento, dijo, hay uno que está delante de todos, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, hay momentos en la vida en el que uno tiene la oportunidad de decir, bueno, mira, vale, yo en general quiero cumplir el cuarto mandamiento, quiero defender a mi familia, mis derechos, la justicia, etc. Pero en este momento me veo entre la espalda y la pared de una persona que me quiere matar porque supuestamente ama a Dios, y tengo que dar testimonio, que eso significa parte de ese testigo, tengo que dar testimonio de que primero es el amor de Dios y que por tanto no puedo renunciar y que tengo que... ¿Se entiende? Y lo mismo lo otro, es decir, esta persona me odia, pues tengo la opción de defenderme y darle, puedo hacerlo, ¿no? Es legítimo. ¿Se entiende? Quiero decir, pero también puedo renunciar a mi defensa, ¿no? Y dejar que eso, o sea, no... Entonces, no puedo negarme a cumplir mis deberes ciudadanos, tengo obligación de... Pero cada uno personalmente, en un momento dado de la historia, puede encontrarse ante ese dilema de ahora tienes que amar a este prójimo y tus derechos no son prioritarios, ¿no? ¿Me explico? Es decir, que el martirio es aconsejable, pero tampoco es una obligación. Por supuesto, si uno puede, se puede escapar, eso siempre. O sea, a nadie se le critica por haber huido. En el caso de la guerra civil, pues cuánta gente se disfrazó
y se escondió. Eso es perfectamente legítimo, o sea, nadie debe de salir ahí a dar la cara y decir, aquí estoy, que yo voy a misa, matadme. No, eso obviamente. Ahora bien, cuando te encuentras en ese momento que ya te han cogido y no hay escapatoria, pues ahí es donde puedes hacerlo. Tampoco te van a... ¿Se entiende? Bien, entonces decía eso, que efectivamente se mezcla, hay gente que ha cortado la oreja de Malco, que ha optado por defender a Dios, que está en su derecho, aunque Dios no quiere ser defendido de esa manera, pero evidentemente en el caso de las guerras y las persecuciones a la Iglesia, hay gente que ha salido en defensa de la Iglesia y que ha tomado las armas, y entonces es una cuestión ahí que se mezcla, y estos son mártires, los que combatieron en una guerra en defensa de la fe, los cruzados. Pues no hay ningún cruzado que yo sepa que haya sido declarado mártir. O sea que la Iglesia diferencia. No dice que esté mal intervenir en una guerra y defender a la Iglesia, los derechos de ciudadanos en general, y en concreto pues, los derechos de la Iglesia, etc. Eso está muy bien, nadie dice que sea malo, pero hay que distinguirlo del martirio propiamente dicho, que es una cosa muy singular. Por eso, claro, en el caso de la Guerra Civil Española, nadie niega que hay un bando que persiguió a la Iglesia y otro que no la persiguió, y que aunque en su programa no estaba defender a la Iglesia, porque en ninguna proclama de estado de guerra de los militares sublevados en el 36 se menciona a la Iglesia para nada, no era un tema que a ellos les preocupara, no querían defender a la Iglesia, ellos querían defender el orden público, su visión de la política, lo que sea, etc. Pero ahora bien, una vez que la persecución religiosa se desencadena de forma violenta y sangrienta y mucha gente reacciona diciendo esto hay que pararlo, pues obviamente entra como uno de los motivos por los cuales muchas personas se suman a esa sublevación. No se puede negar que mucha gente fue a la guerra y se adhirió a los militares, aunque ellos no pretendían defender a la Iglesia, casi reclamando que eso fuera una parte y lo fue. O sea que nadie puede negar que obviamente, en el caso de la guerra civil, pues hay un bando que al final impidió que la Iglesia fuera completamente exterminada. Eso sería tontería negarlo, ¿no? Pero insisto, una cosa es defender los derechos de quien sea, podría ser la Iglesia como si hubiera sido de los gitanos. Es maravilloso que salga una gente a defender los derechos de los gitanos, suponiendo que hubiera habido una guerra en la cual uno de los bandos tenía como fin exterminar a los gitanos, o los judíos en el caso. O sea que maravilloso, si tú has estudiado por eso, la Iglesia te aplaudirá, pero no es un mártir. ¿Entiende la diferencia? Por eso digo que sí. En este caso, claro, la gente dice, ¿qué pasó después de la guerra con los mártires que han sido asesinados en la guerra civil? Pues claro que la Iglesia obviamente los quiso reconocer, pero hubo un momento en el cual aquello se mezcló, pues porque se quería identificar a los combatientes con mártires, y digo, ojo, un combatiente no es un mártir, ¿no? No necesariamente puede serlo, ¿no? Entonces, de hecho, al final, claro, la Iglesia hila fino y tuvo este asunto paralizado durante 20 años, más o menos del 62 o 63 al 83, las causas de beatificación se pararon y por eso los primeros beatificados de la guerra civil fueron en el 87. Pero desde entonces ya se han beatificado 2150. De hecho, es de las persecuciones, yo creo, de toda la historia, la que más santos beatos hay beatificados. Porque la Revolución Francesa, yo creo que pasan de 500, pero santos solamente hay uno, y ahora van a haber canonizadas de Compiègne. De Inglaterra, que pues son 250 beatos y 44 santos. De Japón también 250 beatos y por el estilo 40 santos. Y en el caso de la Guerra Civil Española, pues vamos, la persecución a lo largo del siglo XX, pues son 2100 beatos y 11 santos, ¿no? Una cosa que me parece muy positiva es que por primera vez este año el Papa ha reconocido el martirio de un religioso que fue asesinado en 1909 en la Semana Trágica de Barcelona. Entonces, eso es un paso importante, es decir, el martirio no es solo una cuestión de la guerra civil. Ya se sabía porque también hay mártires de la Revolución del 34, llamada de Asturias, aunque el primer mártir fue en Valencia, ¿vale? En la Revolución del 34, sin haber guerra civil, un partido político organizó una sublevación y dentro del follón revolucionario se
se mató, se asaltó el seminario de Oviedo, se dinamitó la catedral, se mató indiscriminadamente a cualquier cura que aparecía por la calle, etc. De esos están beatificados 25, de que hay también un grupo de mártires que son anteriores a la guerra civil, por tanto no son estrictamente, a pesar de que vulgo, decimos, pongo aquí Holocausto Católico, los mártires de la guerra civil, no son mártires de la guerra civil. Son mártires de la Revolución Española, de la persecución desatada en la época de la República. Ojo también, porque a veces habla la gente de la República y pone del 31 al... No hubo mártires en el 31. Al principio fue una revolución política, más o menos pacífica, con sus agitaciones, con sus cosas, pero no empezaron a matar curas en el 31. Obviamente empezaron a... Quiero decir con esto que las cosas son complejas, pero hasta cierto punto. Al final sí se puede distinguir. Lo que estamos hablando y lo que estamos poniendo como solución no es la defensa a tiros de la democracia, de los gitanos ni de la Iglesia. No, yo no confío en la violencia como método. Reconozco que la violencia a veces puede ser imprescindible y yo no voy a cambiar aquí ahora la doctrina de la Iglesia sobre la doctrina social, ¿no? El derecho a la guerra, el derecho a la defensa, sí, pero eso no es la solución, porque al final también la justicia acaba haciendo daño, acaba cortando orejas, mucho más orejas, y al final eso no se repara si no. Entonces, en ese sentido, yo sí reconozco y creo que es muy sano exaltar sin tapujos el mérito y el mérito y la realidad de que el martirio es un ejemplo que nos puede ayudar a todos a sobrepasar cualquier problema que tengamos en la vida. Cualquier odio, porque los problemas más graves son los de odio y de... ¿no? Que lo acabe. Don Santiago, Entonces, una cosa... Esa era mi intención. Yo creo que una cosa que me fascina de sus libros es que son todos libros que hablan de mártires en la edad contemporánea o en la edad moderna, es decir, en una época en que hay documentación. Pero claro, muchas veces cuando hablamos de los mártires o de los santos, pues las fuentes pues, son un libro de Lactancio, es un libro de Lactancio del siglo III, son fuentes muchas veces que ya no existe prácticamente ni documentación ni nada, lo cual no significa que no sea cierto, es decir, sabemos que existió Alejandro Magno, pero no existe un solo documento sobre Alejandro Magno coetáneo de Alejandro Magno, las fuentes pues se van perdiendo, lo cual no significa que los hechos no sean exactos. Y lo que me fascina de sus libros es que siempre habla de cosas que puede documentar y que además documenta muy bien, porque como este señor sabe idiomas, sabe ruso y alemán y eso, eslovaco y otros idiomas, pues puede leer fuentes y poner exactamente la referencia, cosa que muy pocos investigadores pueden permitirse ese lujo. Yo creo que es interesante porque, claro, se ha producido en la Iglesia Católica un fenómeno de ayornamiento en el tema de la santidad, que empezó además con Juan Pablo II, creo que puso más santos en el cielo de los que había hasta su pontificado, porque dijo, bueno, esto está muy bien, todos estos santos de pueblo, de la gente cuando se llamaba pues Sinforoso, o Eustaquio, o tal, o Eutimio, son siempre todos nombres de santos martirizados en el siglo II, siglo III, pero no se recordaba a los santos. Es decir, yo, no sé ustedes, pero yo en misa, cuando yo era niño, nunca me hablaban de los mártires coetáneos, nunca me decía, pues vamos a rogar por nuestros compañeros de África. Hoy día pues es Boko Haram, pero cuando yo era niño perseguían en la Unión Soviética a los cristianos, es decir, que nos podían haber hablado de todas esas personas a las que se perseguía, pero no nos hablaban. Es decir, que se ha producido un fenómeno nuevo de revalorización de la víctima, es decir, lo que la víctima nos está diciendo algo. Y yo le quería preguntar, don Santiago, usted, cuando aborda estos temas, porque usted nos ha hecho un discurso más que histórico, escatológico, sobre cuál es el significado de ese martirio desde el punto de vista de la historia de la salvación o de la civilización. Pero usted cuando lee estas cosas no se pone enfermo. Es decir, cuando ves lo que le han hecho a esas personas, señores, a las personas a las que han hervido, descuartizado, en Japón no se leía. Es decir, ¿cómo se puede leer eso? Yo se lo pregunté eso a Paul Preston un día, en la radio dije, ¿cómo se puede hablar
él estaba publicando Holocausto Español. ¿Cómo se puede consultar los papeles de la causa general y ver esas monstruosidades y sobrevivir al documento? ¿Usted cómo lo consigue? Pues yo tengo que decir que me he esforzado mucho por comprender al perseguidor. O sea, la persecución no hay que dar por supuesto que es algo, como Cristo dijo que seréis perseguidos como yo, pues ya está, ¿no? Hay que comprender, tienen unos motivos. Las persecuciones cada una es distinta de la otra y tienen unos motivos y unas causas y no hay que dar por supuesto que son todo, que es el diablo vestido de japonés o vestido de miliciano. No, el diablo no se ha encarnado. Es decir, que tienen motivos concretos. Y también, por ejemplo, cuando pensamos, claro, hoy día dices, persecución, menos mal que estamos aquí, no nos llega. Entonces, ¿qué puedo aprender yo de un pobre sirio al que han masacrado ahora o de un nigeriano al que parece que es algo lejano, ¿no? Y ahí quizá eso es opinable, a lo mejor lo que yo he encontrado no es exactamente el punto de conexión, pero yo sí, en todos los casos, encuentro que hay lecciones concretas que nos dan, ¿no? Y, por ejemplo, por hablar de estos últimos de Inglaterra, ¿no? Claro, el caso de Inglaterra, y dices, bueno, pues parece que es simplemente un problema que tuvo un rey que no se llevaba bien con su mujer, y bueno, pues, vaya, mala suerte. Imagínense que no se hubiera llevado bien Fernando el Católico con Isabel la Católica. Podríamos hacer una distopía y en vez de haber encontrado América hubiéramos acabado aquí como los ingleses, creando una iglesia hispaniana y al rey de España que era también el Papa y bueno, podía haber sido, ¿no? Por poder. Tuvimos suerte, ¿no? De que los reyes católicos eran católicos, de verdad. Entonces, mala suerte. Bueno, no solo es mala suerte, obviamente yo no le quito a Enrique VIII su responsabilidad, pero si nos ponemos en el siglo XVI, Inglaterra era Hay un mártir inglés que se llama Edmundo Campion, muy famoso porque es un jesuita que siendo todavía anglicano, él había recibido a la reina Isabel en Oxford, o sea, era tan inteligente el chaval, con 25 años, que lo habían elegido para dar el discurso de recepción de la reina en la Universidad de Oxford, la Universidad de Oxford, o sea, que era un tipo súper culto, pero el hombre se dio cuenta que aquí falta algo y se marchó a... Hoy es Francia, entonces eran los Países Bajos españoles, perdón, donde había un seminario de gente que... Países Bajos españoles porque era donde fueron acogidos, pero en realidad es una iniciativa inglesa. Los católicos ingleses, disconformes con la persecución, se marcharon a un lugar donde pudieran estudiar tranquilamente y vivir el catolicismo. Y montaron un seminario, el de Douai. Douai actualmente en Francia, pero entonces bajo soberanía de Felipe II. Vale, entonces, con esto que Edmundo Campion, que estudió allí, estudió en Roma también, fue ordenado sacerdote en Praga, o sea que había visto mucho mundo, volvió a Inglaterra y en Inglaterra le pillaron y le condenaron a muerte. Y él en el juicio donde le condenaron a muerte por papista, en fin, todo tipo de acusaciones, pues dijo, señores, están ustedes condenando a todos sus antepasados, porque todos sus antepasados obedecían a los papas y porque Inglaterra siempre ha sido la más fiel al papa. O sea y esta persona podía decir en 1610, creo que le mataron, o no antes, que va, 1580. En 1580, 81, no sé si 80, 81, cuando le ejecutan a Edmundo Campion, él afirma con toda la cara del mundo que Inglaterra ha sido el país más fiel al papado. Y es verdad porque antes del cisma de Aviñón, cuando los reyes de Francia, Felipe IV, se lleva al Papa a Aviñón y está el Papa 70 años en Aviñón, ahí en el llamado destierro de Aviñón, bajo la influencia del rey de Francia. O sea, el rey de Francia encima va de mandarle al Papa, etc. Luego además, cuando ya se consigue que el Papa vuelva a Roma, pues los franceses dicen que no, que queremos otro Papa que siga obedeciendo al rey de Francia y tenemos el cisma ya. Es decir, que hay muchos países que han sido infieles al Papa y a la Iglesia. En el cisma de Aviñón, España estaba con el Papa de Aviñón. O sea, España fue cismática durante el cisma de Aviñón. Todos los reinos de España fueron cismáticos, que yo sepa. Escocia incluso. En cambio, Inglaterra permaneció con el Papa de Roma. Es decir, que no despreciemos a los ingleses porque sean herejes, ¿no? No, ellos fueron fieles a... Entonces, que hayan tenido la desgracia... Quiero decir que hay que comprender por qué
En un momento dado, el rey de Inglaterra y la sociedad inglesa en general se siente maltratada por el continente, ¿verdad? No es difícil de comprender, que en un momento dado se pueden sentir inclinados a retrotraerse y a encerrarse dentro de su propia isla. Entonces, por eso digo que lo de Enrique VIII también tiene tintes de Brexit, ¿vale? Es una sociedad desengañada después de haber luchado durante 100 años en Francia con la ilusión de ser reyes de Francia. Todavía el padre de Enrique VIII, Enrique VII, que casó a Catalina de Aragón con sus hijos, en las cartas a los reyes católicos se firmaba rey de Inglaterra. Es que es esto que ha dejado de funcionar, culpa mía. ¿Sí? Se ha ido a pillar. No importa. Algo más algo. Se firmaba rey de Inglaterra, rey de Francia, señor de Irlanda. Es decir, que para los ingleses, para los monarcas y en general para la sociedad inglesa, Irlanda no tenía ni de lejos la importancia que tenía Francia. Vamos, como cualquiera sensato dice, en el mundo, si quieres influir en el mundo, tienes que tener un pie puesto en el continente, no puedes vivir en una isla. Quiero decir con esto que las cuestiones son mucho más complejas de lo que parecen. Entonces Enrique VIII lo que quería era afirmar el poder del rey de Francia, también despechado por la actitud de los papas de la época, se metían en guerras. Y él no tenía mala intención, escribió un libro de defensa de los 7 sacramentos, ¿no? Quiero decir con esto que las prescripciones tienen mucho... Pero al final, ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo es poner en duda que al final, por las vicisitudes de la vida y las presiones de agobios y las necesidades que tú sientes de sacar adelante tu país, pues en un momento dado dices, ¿y qué tal si negamos el poder espiritual? ¿Qué tal si prescindimos del Papa? Es sencillamente eso. Es decir, ¿qué tal si dejamos la religión al margen y solo hay un poder? Es una tentación pues omnipresente, totalitaria, lo podemos llamar. Podríamos decir que lo de Enrique VIII es una continuación es un Islam en versión cristiana, porque efectivamente el Islam es un régimen donde no hay una independencia del poder. Podemos decir que es un comunismo antes de tiempo, también el comunismo, pero sencillamente es la negación del poder espiritual, la negación de que el ser humano necesite una autoridad espiritual. Y eso, señores, esto lo tenemos ahora mismo aquí. Y no fuera, dentro de la propia Iglesia Católica. La mayor parte de la gente, lo que se lleva es negar que se pueda realmente influir en los demás, que se pueda realmente dar un consejo espiritual, que necesitemos la ayuda de un consejero espiritual. Todo eso está muy en horas bajas. Con razón o sin ella, digo con razón, también esto tiene sus motivos. Está el tema el monotema del abuso sexual, pero eso se ha convertido en una no solamente es unos casos, sino el hecho mismo de llegar al convencimiento de que la propia existencia de una autoridad espiritual desemboca necesariamente en abusos. Es imposible que, si tú reconoces a una persona autoridad sobre tu espíritu, necesariamente esa persona va a abusar de ti. Esto es una idea que está absolutamente introducida en el mundo incluso católico, diríamos. Y eso lleva a negar que el Papa, por ejemplo, pueda tener una autoridad espiritual. O sea, que al final, ¿qué nos diferencia de Enrique VIII? Pues muy poco, muy poco. ¿Quién está dispuesto aquí a cambiar algo en su vida por algo que le ha oído decir al Papa? Casi nadie. ¿Quién es este señor para meterse en mi vida? Quiero decir con esto que si uno tiene un poco de finura espiritual, lo que está diciendo, estas personas prefirieron dejarse matar antes de negarle al Papa el derecho de influir en sus vidas. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da que ese tío que ve ahí? Eso, pues no me da igual, sencillamente porque yo creo en Jesucristo y Jesucristo ha dicho que tiene que haber un tío. No sé exactamente ahí, por ejemplo, esto significa que estás diciendo que el Papa... Claro, porque había habido unas discusiones antes sobre la jerarquía de las investiduras. ¿Quién es más, el Papa o el Emperador? ¿Puede el Papa deponer al Emperador? ¿Hasta qué punto es? Yo ahí no me meto. Yo en la jerarquía de las investiduras no me meto. Si el Emperador tiene derecho a nombrar no sé qué y a quitar o dejar el poder, o si el Papa puede deponer... Eso es un tema... En principio no. Claro, en principio no. Ahora, si los reyes son católicos y quieren poner sus cuestiones quieren ponerse bajo el juicio del Papa, pues entonces les han dado al Papa el poder juzgar. Pero a Jesucristo, cuando le hicieron eso, dijeron, oye, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo.
¿Qué dijo Gustavo? Vale, pues venga, vamos a ver. No, dijo, oye, ¿a mí qué? Allá vosotros como estaréis. Entonces, claro, sin embargo, los cristianos nos se acostumbraron en la Edad Media a ir al Papa con sus querellas. Ay, como somos cristianos, ¿qué tal si resuelve el problema al Papa? Y se acostumbraron a acudir al Papa a darle demasiado poder, que el Papa no está para eso. Entonces, claro, al final es legítimo que el rey de Inglaterra diga, ya estoy harto de que yo en mi guerra en Francia me venga el Papa y me venga el tal y se ponga del lado de Francia y hasta se acabó. Quiero decir con esto que las persecuciones tienen razones de peso, pero al final hay un muro donde dices, vale, tienes muchas razones y es el rey de Inglaterra, pero yo por aquí no paso. No puedes decir que el Papa no sirve para nada. De acuerdo que el Papa no debería meterse en todo eso sí, pero hay un límite. Entonces, por eso digo que yo creo que podemos aprender en todas las cuestiones de la vida. Siempre hay, a los santos en general, pero los mártires en concreto, pues marcan siempre algunos, y en este caso, que dice que a nosotros no nos van a descuartizar. ¿Y cuál es el mártir que más te impresiona de todo tú? Si podrías escoger uno hipotéticamente. Pues la verdad es que no he tenido yo el... Hombre, yo elijo a Ramon Llull pero ya antes de... Yo no sabía que Ramon Llull había sido martirizado. Sí, porque... Era dominico. Todo su propósito era terciario franciscano, pero eso es un tema que no... muy complejo. A ver, toda su obsesión, su objetivo en la vida era predicar a los musulmanes. Y por eso él, cuando vio que no le hacían caso y tal y que cual, dijo, pues me voy. Y se llevó la manta a la cabeza y se fue a Túnez y luego a Bujía, en Argelia y tal. Y al final le acabaron apedreando varias veces, deportando, en fin. Y al final sí que la tradición, porque sabes que murió regresando de haber sido expulsado de Bujía. La tradición es que es mártir. Entonces, en el proceso de beatificación que se hizo en el siglo XVII, sí se examinó sus restos y se encontró que había huellas de haber sido apedreado, etc. Obviamente no murió en el acto, porque sí estaba siendo repatriado. Pero muchos mártires, claro, en la antigüedad, hasta hace pocos siglos, hasta este siglo pasado, había un criterio muy estricto que solo podías ser mártir si te mataban por odio a la fe y tenías que ser que sangras, vamos, ¿no? Pero ahora lo que importa es que tu vida se haya visto mermada, su duración, notablemente por causa de la persecución. Esto no es nuevo, porque también el Papa Martín V, que murió en el siglo VI, pues desterrado, no había sido asesinado y es mártir. Es decir, que simplemente basta con que la persecución te haya causado un daño que ha reducido, digamos, tu calidad de vida notablemente. No hace falta que te decapiten. Yo iba a iniciar, porque esto es una tertulia, iba a iniciar la ronda de preguntas, pero como Mercedes ha empezado... Exactamente. A ver. Bueno, agradecer a Santiago la charla. Yo la verdad es que aprendo mucho porque yo tengo una duda o un par de dudas. Te quería preguntar en primer lugar, para ser santo, si eres mártir, pasas directamente a la beatificación, ¿no? Que me ha parecido entender sin necesidad de milagro, y luego para ser santo hace falta el milagro, ¿no? Uno sí, ¿no? Uno sí. En teoría, porque siempre, claro, todo está sometido al Papa. En el caso de los mártires de Inglaterra, Santo Tomás Moro y San John Fisher fueron canonizados sin milagro también. O sea, el Papa puede hacer una excepción. Claro, en la Iglesia el Papa puede hacer lo que le dé la gana. Y en la época de María Tudor, sé que es una pregunta perversa, sí. No, porque yo ignoro qué les pasa a los protestantes, pero a lo mejor María Tudor está muy mal juzgada por la historia y ni era tan sanguinaria. Fatal. Y luego además, por ejemplo, me llamó mucho la atención saber que su maestro había sido Luis Vives. Luis Vives fue preceptor de ella. Entonces no puede ser una persona tan inculta si has tenido un preceptor semejante. Entonces yo creo que le han hecho demasiada porquería a ella. Hombre, cada vez que te tomas un Bloody Mary... Por eso te quiero decir que me parece excesiva. A ver. Vamos, es una apreciación muy superficial porque yo no lo he tratado. Hombre, no es una mártir, ¿verdad, María Tudor? Pero sí que María Tudor sufrió muchísimo, fue perseguida, fue maltratada, abusada en muchos sentidos por su propio padre, abusada en el sentido de menospreciada, de que fue relegada por completo, fue no solo relegada, completamente desechada, como desheredada, es decir, le quitó todos sus derechos.
le quitó incluso la servidumbre que como princesa, la princesa primogénita y destinada a ser princesa de Gales, pues cuando Enrique VIII se separó del Papa, pues inmediatamente a su hija la desheredó y se casó con la reina Morena, claro, y le quitó, incluso, o sea, la mandó ahí a la porra. Claro, en concreto le quitó a una mártir que fue superviviente, que es Margaret Pole. Margaret Pole es la madre del cardenal Pole, que luego fue ejecutada. Había sido no sé cómo se llama, ama de llaves o fuera El Haya. El Haya de María Tudor cuando fue niña. Y, o sea, la dejó. Es una niña maltratada. Luego, además, sometida a su hermana menor, a su hermanastra menor, a Isabel. Dentro de que las dos estaban desheredadas, pero una estaba sometida a la otra. O sea, que la mayor sometida a la menor. María está muy maltratada. Y sin embargo, cuando llega al poder, porque eso sí, los ingleses respetaron la voluntad de Enrique VIII, hicieron rey a Eduardo VI, cuando Eduardo VI murió, hicieron reina a María Tudor, respetaron, ojo, los nobles, porque uno de ellos intentó poner a la reina como reina a otra mujer, Margaret Grey se llama, o María Grey, bueno, que reina por una semana o por 9 días, ¿no? O sea, intentaron incluso desecharla e impedir que fuera reina. Bueno, pues ella cuando llegó a ser reina no empezó, ni siquiera proclamó el catolicismo. Ella dijo que ella era católica, pero que no iba a imponer la religión a nadie, o sea, no pretendió violentar a nadie. Eso sí, se trajo al cardenal Pole como nuevo arzobispo de Canterbury, eso sí, tenía derecho a nombrar arzobispo de Canterbury, pero ella, claro, renunció al poder que su padre presuntamente había dado al rey, que Eduardo VI había ejercido, de gobernar la Iglesia. O sea, ya no pretendió gobernar la Iglesia, sino que reconoció a los obispos sus poderes, el poder que tienen. Entonces, ahí en la restauración de la jerarquía, pues jugó un papel, pero no impuso nada. Entonces, incluso a los que habían conspirado contra ella y a los que habían maltratado, y a los obispos anglicanos, digamos, no los depuso ni los ejecutó inmediatamente. Efectivamente, quiso que volvieran a la obediencia de Roma y poco a poco fueron volviendo y se fue restaurando la jerarquía católica. Pero cuando ejecutó a personas no por ese hecho de ser anglicanos, que los mártires, entre comillas, anglicanos no son mártires en ese sentido, no fueron perseguidos por sus ideas religiosas. Es verdad que como herejes sí fueron detenidos, apresados, etc., algunos. Pero en el caso del anterior arzobispo de Canterbury no fue ejecutado, Thomas Cranmer, no fue ejecutado por hereje, sino por conspirador. Él participó en una conspiración que intentó deponer a la reina, entonces allí ella sí no tuvo más remedio que mandarlos a ejecutar. O sea, que sí, efectivamente ya digamos que, aunque pesaba una posible condena de muerte por herejía, ella nunca quiso ejecutarlas, esa condena, ¿no? Y cuando los ejecutó, en concreto al arzobispo, fue porque había participado en una conspiración directamente tratando de matarla, entonces ahí ella no podía... ¿Vale? ¿Se entiende? Es decir, que en ese sentido no es sanguinaria por haber perseguido a los anglicanos como conspiradores, etc., sino que en todo caso, efectivamente, existía la condena por herejía, pero ella... En definitiva, ella condenó a muerte o fueron ejecutadas 300 personas bajo su mandato. Bajo el de su padre, The Good King Henry, el buen rey Henry, ejecutó a 70.000 personas. Y le siguen llamando Good King Henry. Y sin embargo ella, que ejecutó a 300, que habían participado en conspiraciones probadas y o sea, delitos violentos, delitos de sangre, por así decirlo. Además, muchos de estos muertos no fueron ejecutados, digamos, por un procedimiento, sino que en el caso de Londres, que hubo una sublevación en Londres, fue por el propio pueblo, hubo detenciones así, digamos, ejecuciones sumarias, o sea que propiamente no es... Y luego, desde luego, ella lo que no hizo nunca fue ejecuciones represalias, las típicas represalias de su padre y de su hermanastra Isabel. Es decir, había una sublevación, pues me coges cientos de personas de estos pueblos, pero al que pilles, y lo ejecutas y lo cuelgas de un árbol. Y eso lo hizo Enrique VIII así, y Isabel, por supuesto. Y luego, en general, lo de suponer que por el hecho de ser católico eres un conspirador, eres un traidor, y por tanto eres ejecutable por el mero hecho de ser católico. Eso ella no lo aplicó
nunca con los anglicanos, sino que son cosas ad casum. Esta persona ha participado en la confesión, pues entonces, o sea que no niego que ella ejecutó a 300 personas, que hoy día sería sanguinario, obviamente, pero para la época fue el menos sanguinario de los reyes de Inglaterra en muchísimos siglos, diríamos. Es una vergüenza, es una vergüenza. Es una vergüenza que haya sido maltratada. Hasta la de la leyenda negra, a ver si ¿Dónde se crea espabiláis. el título de Bloody Mary? Aparece en el libro de los mártires de John Fox, que es un libro que tiene gran predicamento, precisamente el libro de los mártires. Entonces vemos como aquí se manipula el hecho de que hayan sido ejecutadas personas. Entonces, claro, yo ahí también es verdad que al recibirse digo, bueno, ¿y qué hacemos con los mártires anglicanos o con los mártires protestantes? ¿No mataron también los católicos o tal? Entonces, yo simplemente digo, bueno, pues yo no voy a entrar en el tema de yo tengo la constancia de que los católicos son mártires y los otros, si han sido igual de heroicos, pues no le voy a negar el título. Pero sí que consulté a un obispo que fue capellán de Isabel II, que cito aquí su nombre y su declaración, que luego se ha hecho católico, y le digo, oiga, ¿y usted qué opina de que se llame mártires a los anglicanos que fueron ejecutados en tiempos de, o en general cualquier mártir protestante? Incluso antes, en la época de Enrique VIII, cuando era católico, también ejecutó a protestantes. Y también después, Enrique VIII, dando una de cal y una de arena, a veces ejecutaba a tres católicos y en el año 40, 1540 concretamente, ejecutó a la vez, aunque en sitios distintos, a 3 sacerdotes que habían defendido a Catalina y su derecho y el matrimonio, y al Papa en general, y luego a 3 protestantes, como para... Entonces, ¿son mártires o no son mártires los protestantes? Bueno, pues a mí Gavin Ashenden se llama, me dice, a ver, es que para ser mártir hay que morir por la verdad. No solamente por tu conciencia, muchas veces en los monumentos en Inglaterra dice mártires por la conciencia o for God's sake, que veamos aquí por Dios y por la patria, ¿no? Aquí dice for God's sake y ponen un medallón que pone for God's sake, o a veces por Dios y por la conciencia. Ya, pero es que la conciencia puede ser errónea. Es decir, si mueres por la verdad, si mueres por ser un empecinado, hombre, pues también Hitler entonces murió por su conciencia, ¿no? Anda que no tenía conciencia él de estar haciendo justicia con toda esta gente. Claro, no podemos absolutizar la conciencia, porque Hitler, vamos, su conciencia le decía que había traicionado media Alemania. Es más, Alemania merecía ser destruida y arrasada por haberle fallado. Entonces, claro, la conciencia no podemos ponerla en un pedestal y decir, es mártir de la conciencia. Bueno, a ver cómo era su conciencia. Por eso digo que yo ni quito ni pongo, pero cada uno examine su conciencia y sea objetivo para saber si está siguiendo su propia voluntad y es un empecinado que a mí no me merece por ese hecho, respeto por ese hecho, el hecho de ser un empecinado y seguir su conciencia. Ahora, si tu conciencia lo que estás siguiendo es la voz de Dios, pues entonces es distinto. Entonces, claro. Y si eso además es verdad, entonces la Iglesia, lo que dice es los mártires obedecieron la voz de su conciencia y era una conciencia recta que seguía la verdad. Sí. Otros pueden haber hecho cosas muy buenas. Voy a preguntar sobre los mártires de hoy en día. Mártires que mueren en África, en tantos países. ¿Quién escribirá su historia? ¿Habrá algún Santiago Mata del futuro que escriba los mártires de Siria, de Nigeria, de tantos países que ahora pasan en las noticias? Acaba la noticia en 2 minutos y nos quedamos así. Y ha muerto por la verdad. Pues sí. Pues efectivamente el problema que tenemos es nuestra indiferencia, lo que decía Luis antes de que a veces hay que poner más el foco y ver esa sangre vertida, porque si no parece que si no lo vemos correr no. Efectivamente hoy día, lo ha dicho el Papa, pero no hace falta que lo diga el Papa, hay más mártires que nunca. Cada año mueren varios miles de personas martirizadas en Nigeria, en Siria, en otros sitios. En China es posible, no tenemos datos. En distintos países. Pero ¿a quién le interesan? Ese es el problema. Yo, de hecho, no hace falta ningún Santiago Mata del futuro, yo te digo uno del presente. Hay un señor que se llama Raad Salam Naaman, que es sirio. Bueno, es iraquí. Él es nacido en Irak. Y este señor tiene escrito un libro de los mártires más recientes de ahora de Siria, o sea que lo tiene ya escrito, no hace falta que esperar al futuro. Pero yo, las editoriales a las que he consultado no encaja en su... Por eso digo que a veces los vemos demasiado lejanos por sus circunstancias sociales, no son las nuestras, es verdad que nosotros no vivimos en un ambiente islámico, es verdad que no vivimos tampoco en África, y se nos hace demasiado lejano
pero vamos, que si alguien quiere financiarme el libro ya está escrito. Yo doy el teléfono de Raad y lo publica. Yo lo conozco, es un señor que habló en el Ateneo hace ya unos años en la tertulia de mitos y religiones. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguna pregunta? Mira, vamos a poner primero a Teresa, que todavía no ha preguntado nada, y luego tú. Pasáis a Teresa. Bueno, ha sido muy interesante y Habla más porque no funciona el micro. que toda la exposición ha sido muy interesante y mucho conocimiento. Yo tengo una idea, pero no sé si la Iglesia no intenta evitar el martirologio, es decir, evitar que sus sacerdotes tengan ese peligro, les cambia de sitio, no lo hace. Porque una cosa es la sensibilidad y otra cosa es el martirio. Sí, no, la Iglesia invita a coger el martirio si te encuentras en esas circunstancias, pero obviamente no empuja a nadie y procura sacarlo siempre. De hecho es criticada por ser excesivamente diplomática y excesivamente prudente, precisamente para evitar que otro pague por ella, ¿no? Por poner un ejemplo de un santo bendito, Benedicto XVI. Cuando tuvo el atrevimiento de decir en una universidad que el Islam no siempre ha sido pacífico y de hecho ha sido violento, y no lo dijo directamente, sino que citó a un emperador bizantino que decía, que se quejaba en una carta a un sultán diciendo, oye, que mucho hablas de religión, pero estáis matando a la gente en nombre de la religión. Esto no puede ser, Dios no puede mandar matar. Solamente eso. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente mataron a varias personas en Pakistán. Y claro, Benedicto XVI se quedó obnubilado. Es decir, que es la cultura de la cancelación, ¿no? Es decir, si dices la verdad, muere gente. Entonces, claro, es una responsabilidad. Benedicto XVI, que es un bendito y un intelectual, que cree que la universidad es un ámbito donde se puede decir la verdad y reflexionar, ni siquiera decir la verdad, sino invitar a la reflexión. Oye, os traigo un texto de un emperador bizantino de 1400, para que reflexionemos juntos y tal. Y al día siguiente matan a unos cuantos cristianos en Pakistán. Pues ¿qué podemos hacer? Pues callarnos la boca. Entonces quiero decir que la Iglesia muchas veces es excesivamente, según los cánones, se ha callado demasiado para no provocar. Y el caso de Francia, por ejemplo, os he dicho, en Francia no hay más que un santo, San Simeón, no sé qué, uno de los curas asesinados y ahora van a canonizar a las monjas de Compiègne, a las de la última del ¿cómo se llama el libro de Bernanos? Es el de Diálogo de Carmelitas. A esas las van a canonizar ahora, están sin canonizar todavía, son beatas desde el año 1930 y pico. Es decir, que la Iglesia, hasta la Primera Guerra Mundial, no dijo esta boca es mía en Francia. Mira que habían matado gente y va. La Iglesia, prudencia, es decir, no provocar a los revolucionarios, hasta que la propia revolución se convenció de la lealtad de los católicos, porque en la Primera Guerra Mundial dieron el callo y fueron ahí a morir como corderitos al frente. Tiene que pasar eso para que la República se diga, vale, los católicos son ciudadanos de pleno derecho, porque hasta 1905 hicieron la ley de separación de Iglesia y Estado, que era una discriminación. Entonces, claro, la Iglesia tiene que tragar y tragar, precisamente para eso, para no poner a los pies de los caballos a los católicos. Entonces, actualmente el Papa, por ejemplo, pues dices, el Papa no ha dicho ni esto contra Putin. Nada. Una vez se le escapó, porque claro, al Papa ya se le escapan tantas cosas, que le llamó monaguillo. Que parece un monaguillo de Putin al patriarca de Moscú. Dijo, más que un patriarca, pareces monaguillo de Putin. Esto es más que se atrevió a decir. Y mira que han matado curas, han ejecutado, no han matado sin metida de un misil. Los rusos han ejecutado, creo que a 50 sacerdotes, pero por vía de ejecución. Y la Iglesia no tiene nada que decir de eso, es un martirio. Como la copa. Pues no tiene nada que decir, porque si lo dices, mañana serán 200 más. Entonces tienes que tragar. Bueno, y Pío XII, ¿verdad? ¿Por qué no estaba canonizado ni beatificado Pío XII, ni probablemente lo sea? Porque se cayó, no se atrevió a decir esta boca es mía, porque sabía que el día que... ¿Y que no hizo nada por los judíos? Pues claro que hizo, metió 3.000 judíos ahí en Roma, en conventos, pero todo porque era diplomático. Pío XII había sido diplomático toda su vida y sabía que la diplomacia tiene otras vías y que hay que hacer las cosas sin
en bajito. Entonces, claro, eso es una opción. Voy de profeta y digo las verdades a lo bestia, y pues al día siguiente vas a tener cada vez en las cubetas a montones. Entonces, esa es la cuestión. A ver, que como no soy papa, afortunadamente no tengo. Yo puedo decirlo y yo lo digo, porque yo no. Ahora, si mañana mataran a un tío por lo que yo acabo de decir aquí, o cerraran el Valle de los Caídos y tiraran a la cruz, me cae. Bueno, ya una vez que lo han tirado ya no hay nada que tirar, ¿no? Queda poquísimo que tirar en este país ya. Pero si mañana, por ejemplo, el ministro de la Memoria dijera, este señor que ha dicho esto en el Ateneo, vamos mañana a echar a los monjes del Valle. Bueno, pues yo me sentiría un poquillo, me he pasado. Pero yo no me he pasado. Es el Ateneo, es el Real Casino de Madrid. Ay, perdón. Y lo que se dice en la tertulia de historia del casino se queda en la tertulia de historia. Luego en la nota de prensa lo arreglamos. Yo quiero, ahondando en lo que estás diciendo, me parece, ¿no? Me corriges que en la Guerra Civil Española, voy a la Guerra Civil Española, ¿no? Murieron 4.000 mártires, 4.000 sacerdotes, 240 monjas y aproximadamente unos 2.000 seminaristas religiosos, ¿no? Has mencionado poquísimos santos, ¿no? De esos mártires, ¿no? No lo entiendo. Bueno, para que haya mártires tiene que haber milagros. Hemos dicho antes, aunque el Papa puede hacer una excepción, y en Inglaterra lo hizo, precisamente para dar importancia y relevancia a los santos a Tomás Moro y Juan Fischer sin milagro. Pero eso es muy excepcional, no tiene por qué hacerlo. Entonces, tenemos 2.000 beatos, es decir, 2.000 personas que históricamente se ha podido probar, fueron ejecutados por la fe y por lo tanto son mártires, por lo tanto esa muerte es en sí misma milagrosa, es imposible que vivan con sus propias fuerzas. Entonces la Iglesia los declara beatos, pero para declarar a los santos, ahí ya pide un milagro. Entonces en el caso de la Guerra Civil solo ha habido el padre Poveda, San Pedro Poveda, tiene un milagro probado, y luego hay otro milagro que es de carambola, porque son otros 10, pero son 10 mártires, como iban en un grupo, pues uno de los, eran 9 ¿cómo se llaman los baberos? De la Salle, 9 hermanos de la Salle, y el sacerdote que les atendía, porque los hermanos de la Salle no son sacerdotes, necesitan un cura. Y había un cura redentorista que les decía la misa, y justamente les pillaron en la misa, y luego los ejecutaron. Entonces, precisamente este sacerdote, hay una familia que tenía devoción y bueno, se ha probado un milagro de él y tal. Entonces, claro, esos 10 entran, o sea que en realidad solo hay 2 milagros, en el caso de la Guerra Civil Española. Entonces, ¿qué pasa? Señores, lo que falta es devoción. O sea, lo que falta es que la gente pida a los mártires milagros, acuda a ellos, se refleje. Es lo que he dicho al principio, si lo tenemos aquí, no estamos acudiendo a ellos. Entonces, claro, bueno, los mártires, si no se les pide, no hacen milagros ni por la cara. Hay que pedirlos. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia constata que la gente no tiene. Entonces, a veces, en estos casos, es la Iglesia la que está empujando. En el caso de España es clarísimo. Muchísimos beatos son sacerdotes religiosos que tienen una familia religiosa que está interesada en empujar la causa y se busca la documentación y tal. Pero la gente de la calle ha perdido el fervor de acudir a los mártires. Cosa que nos distingue de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, durante el 300 siglos, cuando tenían persecuciones violentas, solamente veneraban a los mártires. O sea, no hubo santos no mártires hasta que acabaron las persecuciones. Se acabaron los mártires y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién veneramos? Y entonces cuando empezaron a fijarse en que había gente que también, oye, sin ser mártir también eran santos, ¿no? Pero si no es por eso, digamos que se daba por supuesto que los santos son los mártires y los otros son de segunda fila. De hecho, en la Edad Media realmente no hubo santos así notables hasta San Francisco de Asís. Estamos hablando de 1240. O sea que tenemos 1200 años en la que prácticamente no hay algunos pastores, santos así, ¿no? San Ambrosio, San Agustín, así, ¿no? Pero vamos, santos de no, la gente da por supuesto que o eres mártir o no tengo nada que pedirte, que los intercesores ante Dios son los mártires. Entonces eso hoy día se ha perdido por completo prácticamente, ¿no? Entonces en España en concreto, claro, y como somos de carne y hueso necesitamos verlos, que hay también puede influir el descrédito político. No, bueno, efectivamente. Pero porque eso también es un factor que aquí en España incide. Claro, lo que he dicho, que las causas se frenaron durante 20 años para dilucidar, ojo, estos tienen que ver, hicieron política o no. Entonces la Iglesia no ha beatificado a nadie de esos 2000, ninguno
combatió en el bando nacional. Ninguno. O sea, nadie que haya tomado las armas con el bando nacional será beatificado como mártir. Aunque muchos serán mártires y han dado la vida por Dios y por la patria. Pero no, eso no, la Iglesia jamás lo va a reconocer. Por delicadeza, por no mezclar y que no se ofendan los del otro bando. O sea, en cambio, sí hay varios mártires que fueron soldados del bando republicano. Sí, hay un sacerdote en concreto, ahora no sé el nombre, pero sí está aquí, que fue ejecutado porque celebró la Navidad del 38 en el frente del Ebro, y aunque esas cosas más o menos se toleraban, pero en ese caso tocó con un bando un poco más pasado de rosca, se enteró porque alguien denunció, no denunció, en una carta, que no había confidencialidad, un soldado escribió a su padre diciendo, hemos podido celebrar la Navidad porque hay un sacerdote aquí y tal, y qué bien y tal. El oficial al mando leyó esa carta y dijo, que me traigan a este cura. Y lo fusiló. Y ese es un beato, es un mártir. Y era un soldado del ejército republicano. Le martirizaron. Si hubiera pasado lo contrario en el bando nacional, no habría sido beatificado. A veces, pues aquí, por ejemplo, el padre Huidobro, la gente que ahí se ha sacrificado y tal, gente que ha muerto violentamente o no, pero que ha arriesgado su vida por cada caridad, etc. Heroicos, ¿no? O sea, auténticos, eso nunca se han. Pero ¿dónde estaba la cosa? Aquí hay pocos santos, pero es porque no hay devoción popular, porque se ha perdido la devoción. Entonces, claro, ¿pero por qué se pierde la devoción? Porque lo mismo que decíamos de los mártires de África, porque no lo vemos. Si no lo ves, lo que no se ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, pues por eso digo, lo que hay que hacer es poner más imágenes de los... Precisamente a lo que autoriza la Iglesia cuando beatifica a una persona es a darle culto, a poner su imagen en una iglesia. Entonces, pongamos la iglesia. Yo ya he visto muchas iglesias de los pueblos donde van poniendo ahí el mártir del pueblo, ¿no? Ahí tienen una estatuita, o sea que ya... Pero eso no chocará con la ley de memoria histórica. Claro, aquí en Madrid, por ejemplo, tenéis aquí abajo... Pero choca con la ley de memoria histórica, No, a lo porque esas mejor. personas nunca, ninguno de ellos elogió al bando nacional. Lo que está prohibido es elogiar a los sublevados. Eso es criticable porque los historiadores no podemos decir que se debe prohibir hacer nada, ¿no? Pero bueno, y que una guerra, convertir una guerra en buenos y malos. Pero bueno, vamos a concederle que, oye, si durante 40 años unos fueron los buenos y otros son los malos, ahora otros 40 años que estos son los buenos y cambiamos de pareja. Pues vale, cambiamos de pareja, seamos idiotas. Vale, vamos a darle 40 años. Pero en cualquier caso, los mártires nunca se manifestaron. A ver, que sí, que personalmente muchos, algunos sí que hay mártires que han dicho, ojalá ganen esto, ojalá, claro que sí, obviamente. Pero eso es un defecto que no te invalida, ¿no? ¿Has investigado caso por caso? ¿2000? ¿Has investigado todos? ¿Hay más que quiera hacer una pregunta? Bueno, solamente, perdona, el término cruzada católica que se empleó, creo, me corriges, por los obispos en un momento dado que quemaban iglesias, mataban sacerdotes, se hablaba de combatir como cruzada católica. Eso es incorrecto, según usted. A ver, lo curioso del asunto, los españoles siempre afirmamos cosas que no están. Entonces, el primero que dijo que esto es una cruzada fue el obispo de Pamplona, Olaechea, y luego varios más. Pero todo el mundo habla de que los obispos se pusieron en el bando de Franco mediante la carta colectiva de marzo del 36. ¿Vale? Con esa carta colectiva no aparece, no se afirma que la guerra sea una cruzada. ¿Vale? Curiosamente, yo he leído en memoria del cardenal Tarancón, que no era precisamente, era más bien tildado de progresista y eso. Yo eso que estoy diciendo, lo que lo he nadie puede leído negar, de sus memorias. Lo que nadie puede negar es que fue una guerra en la cual uno de los bandos pues defendió a la iglesia que estaba siendo perseguida. Eso es bueno, pero no es una cruzada, porque una cruzada es una guerra para recuperar Tierra Santa, etc. A ver, en sentido... Sí, que me refiero que, dado el gran número de beatos, que si has llegado a investigar caso por caso, los 2000. Sí, cuando hice este libro, Sí. eran 1521, ¿vale? Y entonces en este libro están todos con nombre y apellidos. Caray. Pero claro, aquí todos, algunos más, ¿no? Sí. O sea, todos están mencionados, y su fecha y lugar de muerte y digamos las circunstancias dentro de esto, todos los que estaban en este momento, pero ahora hay 500 más. Entonces yo no lo he actualizado. Tendría que tuviera un sponsor, reeditaría el libro metiendo los 500 que faltan. Yo no sé si en ese libro está Fernando Español, que era el secretario del obispo. Tienes obispo de índice Cuenca. onomástico para Pues claro, localizarlos. tienes un índice onomástico maravilloso que te dice la fecha de muerte. A ver, dice
¿Cómo es? Polonia, el apellido. Español. Fernando. Es que tenemos una amiga que su abuelo no ha podido venir y nos ha dicho que les te preguntáramos el nombre. Español Verdier. Fernando, español Verdier, asesinado en Anciles, Huesca. No, nacido en Anciles, Huesca. Lugar de muerte, Villar de Olaya, Alto del Puente de la Sierra, kilómetro 5 de la carretera. Fecha de muerte, 8 de agosto del 36. Causa de beatificación, Cruz, La Plana y Lagunas. Era el secretario de... Está muy bien documentado ese libro. Mariano, los certales. Los certales, por la S, por la L. Sí, los certales todo junto. Duré. Mariano los certales. No, es que me lo ha dicho su nieta, que si lo podíais. Lorente Lozano, no. Mariano los certales, Entonces, yo Duré. lo que sí tengo actualizado en la página web, Este era de vuestro. martires.centralweb.com, ahí sí que tengo, en ese blog del Martires de cada día, sí que tengo un Excel que sí que está al día, ahí sí que están todos, con todos sus datos, pero en Excel, no en relato. Habla más alto, no se te oye nada. Sí. Pero esos han sido beatificados, me parece, en 2016. O sea, son posteriores al libro. Sí, Esos ya que los si los posteriores al posteriores, libro claro. están en el Excel, pero no he enviado. Era normal. Pero bueno, obviamente. Pues si no hay más preguntas, yo propongo, porque además hay algunas personas que quieren participar en el convite porque han abonado unos euros para poder estar y quieren que les quede algo. Entonces, si les parece, le vamos a dedicar a don Santiago el aplauso que se merece.